y estamos más que contentos, mi hermano, de poder llegar aquí. Aleluya, ya estamos sintiendo la presencia del Señor, solamente saludando a los hermanos que nos escuchan. Vive Dios, sentimos la presencia del Señor y eso es más que regocijante para nosotros, mi hermano, porque sin Él nada podemos hacer. Jesús lo dijo bien claro: sin mí nada podéis hacer. Con razón Él dijo: esperen a que yo mande el Espíritu Santo. No se muevan sin mí, no se muevan sin mi Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús, mi hermano. Y así es que hay que moverse con ese respaldo, con esa presencia con nosotros. Moisés lo sabía desde el principio. Él dijo: si tú no vas, yo no voy. Y así es que tenemos que estar nosotros, y en esta noche estamos más que regocijados de poder venir a ti una vez más con palabra de Dios este viernes 20 de noviembre. Y en esta noche tenemos un tema, mi hermano, que esperamos que sea de edificación a los hermanos que nos están escuchando. Y este tema lo voy a titular: sabotaje en la iglesia. Vive Dios. Y este tema vino gracias a un hermano y amigo que estaba hablando conmigo en el día de hoy. Y estábamos hablando, mi hermano, de las grandezas de la palabra y me inspiró, ¿verdad? Y me estaba hablando sobre esta idea. Y yo le oré al Señor y sentía que por ahí mismo podíamos arrancar esta noche con un buen mensaje. Pues en esta noche vamos a predicar bajo el tema: sabotaje en la iglesia. Vive el nombre de Cristo. Déjame ajustar un poquito este volumen. Vive Dios, parece que está muy caliente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive el nombre de Dios. Ok, mire, mi hermano, vamos rapidito a la palabra de Dios en esta noche, porque yo quiero ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Yo no tengo casi nada preparado, pero yo sé que papá tiene todo preparado de hace rato. Mateo capítulo 13. Vive el nombre de Dios. Mateo capítulo 13. Acuérdense que vamos a hablar bajo el tema sabotaje en la iglesia. Por si acaso no sabe lo que es un sabotaje, eso es un término que se utiliza especialmente en el área militar. Y es cuando alguien coge y hace alguna maniobra o toma alguna acción para hacer que lo que estaba planificado no funcione. Por ejemplo, vamos a decir que uno está en un barco y ese barco tiene una misión. Un barco militar tiene una misión de ir a cierto lugar y hacer cierto trabajo. Pues viene alguien secretamente, se infiltra en ese barco y sin que nadie lo sepa, esa es la clave del sabotaje, sin que nadie lo sepa, en oculto, brega y trastea de alguna forma con ese barco para que cuando ese barco vaya a hacer su misión, no lo pueda hacer. Es como coger un carro y usted le afloja un poquito las llantas, las tuercas que aguanta la llanta, y usted sabe que ese carro de esa persona tenía que llegar a cierto lugar, pero usted se las afloja, ¿no? La persona no sabe, empieza a guiar por ir para abajo y cuando va por el camino se le sale la goma y hay un accidente. Sabotaje. Vive el nombre de Cristo. Y ese tipo de sabotaje trabaja mucho en el área militar, en las guerras, en las áreas tácticas, en las áreas policíacas, en todo lugar donde se quiere lograr algo en contra de un enemigo. El enemigo siempre está utilizando tácticas de sabotaje. Y la manera que el sabotaje trabaja es que tienen que mandar a alguien encubierto, alguien que se infiltre sin que nadie se dé de cuenta. Eso es sabotaje. Vive Dios. Bueno, estamos claros con lo que es un sabotaje. Bueno, mi hermano, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos al versículo 19. Y esto está hablando cuando Jesucristo hablaba por parábolas. Y Jesucristo a través de las parábolas trataba de explicarle a la gente cómo es que funcionan las cosas espirituales en el reino de Dios. El reino de Dios siendo el lugar o la forma en que Dios manifiesta su poder. El reino de Dios siendo la manifestación de Dios, el poder de Dios, el gobierno de Dios en un lugar. Como cuando Jesucristo llegaba a los lugares y empezaba a echar fuera demonios y echar fuera las enfermedades, él decía: sabed que el reino de Dios se acercó. Anda, papá,
Porque el reino de Dios, donde Dios es el que manda, ahí no puede mandar el diablo, ni los demonios, ni las enfermedades. Bendito Dios. Y eso, mi hermano, cuando llega el reino de Dios, aplasta al enemigo. Pues, ¿qué sucede? El enemigo tiene que hacer algo encubiertamente para traer un sabotaje a ese reino de Dios que se está manifestando. Y en esta noche estamos hablando sabotaje en la iglesia. Mateo 13. Mira lo que dice el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, ahí está la palabrita reino, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una vez más, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo, ese es el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora vamos al 13:25. Escuche esto bien. 13:24. Esta es otra parábola. El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Ahora vamos al 13:33. Otra parábola que les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Cuidadito. A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Anda, papá. Mire, mi hermano, lo que queremos hablarle en esta noche es algo bien serio. Y yo quiero hablarle especialmente, Dios quiere esta palabra le llegue a personas que son temerosos de Dios, que son reverentes a Dios y que quieren hacer las cosas bien. Porque los que son impíos, irreverentes y quieren hacer las cosas a su manera, los que son libertinos, los que quieren vivir un evangelio conforme al yo y conforme a su concupiscencia, esta palabra para ellos no es. Esto es para gente que quieren hacer las cosas bien. Esto es para gente que quieren la verdadera palabra y que quieren servir a Dios, como dice la palabra, que quieren la verdadera simiente del sembrador en su corazón. La razón que yo quiero traer esto a ese tipo de personas es porque ese tipo de personas son el terreno en el cual Dios siempre quiere sembrar. Dios no está interesado en sembrar en un corazón de un impío. Dios no está interesado en sembrar en el corazón de los libertinos. Dios no está interesado en sembrar los corazones de los irreverentes, los que no tienen temor de Dios. Dios quiere que su semilla sea sembrada en buena tierra. Vive el nombre de Cristo. Esa buena tierra son los justos, son los temerosos de Dios, son los que son reverentes a Dios, son los que quieren guardar sus palabras, son los que tienen un corazón inclinado hacia el bien. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los hijos de las tinieblas, escúchalo bien, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Es que los impíos son más astutos que los justos. Los impíos son más astutos que la gente piadosa. Saben más que nosotros. Son más labiosos. Tienen más astucia, tienen más labia, tienen más palabrería, tienen más técnica de cómo lograr lo que ellos quieren. La gente piadosa usualmente, como son temerosas de las cosas de Dios, no se atreven a utilizar la astucia y no quieren estar juzgando personas maliciosamente. Entonces eso causa que uno que no sea malicioso, lo cual es bueno. Pero uno no puede ser ignorante, porque ¿qué sucede cuando uno es ignorante? Lo que Dios le ha sembrado a uno, viene un maligno y lo daña. Cuando uno no tiene malicia, viene un malicioso y nos manipula. Yo voy a hablarte, mi hermano, de lo que yo he vivido. Desde el principio que yo tengo razón. A mí me criaron en un hogar donde se respetaba a Dios.
en un hogar donde se trataba de hacer las cosas bien, donde lo malo era malo y lo bueno era bueno. Pues nosotros nos criaron separados del mundo. Nosotros no nos criamos de una manera, ¿verdad? Que vimos mucha maldad. Nunca crecimos de una manera que nos dimos de cuenta de cómo salirnos con la astucia mala en el mundo. No estuvimos alrededor de gente que sobrevivía haciendo daño a otros. Nos criamos siempre en la iglesia, con nuestros padres, haciendo lo bueno, siendo buenos muchachos en la escuela. Ese tipo de cosas, de que al tiempo nos descarriamos y todo eso, bueno, esos son otros 20 pesos. La cuestión es que el fundamento que nos pusieron a nosotros era un fundamento de respetar a Dios y al prójimo. Eso es bueno, pero ¿qué sucede? Nos criamos sin mucha astucia, sin mucha malicia. Cuando yo entré al evangelio verdaderamente, que me convertí de verdad, que tuve una experiencia de nacer de nuevo después de adulto, alrededor de los 28 años, yo entré al evangelio pensando todavía que todos los pastores eran santos, que todas las iglesias eran santas, que todos los hermanos eran santos, que todos los predicadores y los evangelistas eran santos, y que esa gente lo único que hacían era orar y ayunar, y esa gente estaban siempre en retiro, y esa gente no hacían nada malo, y yo creía que todas las palabras que salían por su boca eran inspiradas por el Espíritu Santo, y al yo pensar de esa manera, mi hermano, yo les creía todo a ellos y me dejaba guiar por ellos. Y usted sabe qué pasó al tiempo. Esas mismas personas me estaban llevando a mí al degolladero. Me estaban robando lo que Dios había sembrado en mí. Estaban tratando de dañar la obra del reino que Dios estaba tratando de edificar en mi vida. Pero como yo los miraba a ellos como santos, como mejores que yo, caí en la trampa de dejarme guiar por ellos en vez de dejarme guiar por Dios. Alaba la gloria. Esto es como lo que le ha pasado a muchos hermanitos que han ido a iglesias y denominaciones que le han enseñado: nosotros somos la denominación que te va a salvar. Nosotros somos el concilio que está bien con Dios. Si tú te vas de aquí, te lleva el diablo. Una vez que le implantan esa mentalidad a una persona, ya lo tienen dominado, ya lo tienen controlado. ¿Acaso no esta es la estrategia que ha utilizado la gran ramera desde el principio? ¿Acaso no es la estrategia que ha utilizado el Vaticano desde el principio, declarándole a las personas que el que no se sometiese a las reglas del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, no podía ser salvo? Una vez que esa iglesia convenció al mundo de esa mentira, el mundo entero se sometía a lo que ella dijese, aunque ella misma se contradecía, aunque ella misma estaba llena de pecado, aunque ella misma estaba llena de cosas malas, la gente se sometían porque ya les habían comido el cerebro. O sea, lo que Dios había sembrado en aquellas personas, la gran ramera se lo robó. Mira lo que dice Mateo 13, 19, una vez más. Cualquiera que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando uno viene a Cristo, Cristo es la semilla, Cristo es la palabra. Cuando nosotros venimos a Él, mi hermano, nosotros la única manera que podemos recibir eso y disfrutar de ese poder es creyendo. Pues ¿qué sucede? Cuando uno recibe eso, la vida de uno es transformada. Pero al uno entrar en organizaciones, en sistemas religiosos, en grupos, en sectas, cada uno de esos grupos y esas sectas quieren tomar dominio de ti. Escúchalo bien. Y la manera que ellos van tomando dominio de ti es infiltrándote en tu mente de que ellos son los escogidos de Dios, que ellos son los grandes, que ellos son los que Dios escogió y puso por encima de ti, y que si tú no te sometes a ellos, tú vas a quedar descartado del reino de Dios. El segundo que uno empieza a creer esa mentira religiosa, uno empieza a permitir que le roben a uno lo que Dios ha sembrado en uno. Si Dios ha puesto dones en ti, ellos te los van a ir a apagar. Porque muchos de ellos, y cuando hablo de apagar, es apagarte el fuego. Te los quieren quitar, te los quieren hacer menguar. Si Dios te levanta a ti con el don de profecía, al tiempo tú te vas a buscar un lío. Lo único que tienes que hacer es empezar a profetizar lo que está oculto en ese sistema, para que tú veas cómo ese sistema te cae arriba. Y te empiezan a pelear,
te empiezan a hacer sentir diferente. Tú te empiezas a hacer sentir como que algo está mal contigo. Ellos tienen una manera de dominarte. ¿Cómo? Porque ellos te hacen sentir que el que está mal eres tú. Porque como ellos ya tienen un reino establecido, cuando el reino de Dios, que Él quiere levantar en ti, empieza a levantarse, ellos no quieren dejar que ese nuevo reino se levante. Ellos quieren que el reino de ellos permanezca. Y te van a tratar de caer arriba, porque es la simiente de Jesucristo en ti. Esto es lo mismo que hicieron los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo es la misma semilla. Cuando Él empezó a manifestar el reino de Dios, el reino de los escribas y los fariseos, que ya estaba en su apogeo, se levantó en contra. ¿Por qué? Porque vieron que iba a venir otro reino a quitarle la gloria. El problema es que se estaban enfrentando con la misma semilla, la semilla pura del evangelio. A ese no había quien se la robara. Él era la semilla encarnada. Ahora esa semilla es enviada a nuestros corazones. Y cuando nosotros recibimos esa semilla, enfrentamos la misma guerra que Jesús ya enfrentó en sus días. Se levantan los religiosos, los grandes, los líderes, los que tienen posiciones altas, los que ya están en lugares altos y han formado ya un reino religioso. Ellos rápido están velando. ¿Quién está en contra de su reino? ¿Quién va a causar que hayan problemas en su reino? Es como cualquier rey de la tierra. Usted ve ahora los Estados Unidos, cuando ve que sus intereses económicos están en peligro, rápido buscan una excusa para invadir un país o invadir un lugar o atacar a alguien. Buscan la excusa, ¿por qué? Porque su reino está en peligro. Muchos concilios, denominaciones e imperios religiosos tienen esta misma mundanalidad, esta misma mentalidad carnal, que es protegerlo de ellos, aunque sea levantarse contra Cristo, que es la palabra. Y muchos de nosotros, mi hermano, hemos sufrido este tipo de sabotaje. Lo que pasa es que como uno se va levantando como un bebé, cuando uno nace de nuevo, uno es un niño y no tiene todo el conocimiento, pues es bien fácil que un viejo enfermo, religiosamente hablando, tome la ventaja sobre uno. Uno siendo un bebé que no tiene mucho conocimiento, no sabe lo que se está moviendo alrededor de uno, uno se deja manipular. Y uno respeta a esta gente. Y uno piensa que ellos son los que son y ellos saben un montón y uno no sabe nada. Y uno se deja convencer de estas personas de que uno está mal. Y viendo a veces que Dios le habla a uno, cuando uno ve que ellos están en contra de lo que Dios le ha hablado a uno, a veces uno por temor a ellos se calla. Y cada vez que uno se calla, uno está rechazando a Cristo. Uno está rechazando el reino de Dios. Uno está rechazando que el reino de Dios sea edificado en nosotros. Uno está rechazando que nosotros seamos un instrumento a través del cual el reino de Dios se manifieste en ese lugar. Anda, papá. Entonces, en realidad nos estamos convirtiendo en personas que somos en contra del reino de Dios. Mira lo feo que es esto. Gracias a Dios que es por ignorancia. Porque la Biblia dice que Él sabe compadecerse de los pecados de ignorancia de nosotros. Pero en esta noche yo te estoy hablando esta palabra para que tú te des de cuenta la batalla y la guerra tan terrible que nosotros tenemos. Que hay unas ciertas personas, unos ciertos poderes, unas ciertas, ciertos espíritus que se están moviendo en lo oculto, secretamente, para hacer un sabotaje de tu vida espiritual. A lo mejor tú eres un escogido de Dios para cosas grandes. Pero como ellos te han dicho, para tú ser grande, tú tienes que ser como yo. ¿Cómo ellos son? Primero tienes que tener un montón de educación. Sí, tú tienes que ir al instituto bíblico de nosotros y tú tienes que estar allí 3, 4, 5 años hasta que tú recibas nuestro diploma. Después que tú recibas nuestro diploma, tú vas a aplicar por nuestras credenciales. Y si nosotros pensamos que tú eres digno de recibir nuestras credenciales, entonces te las damos. Pero para tú recibir esa credencial, tú tienes que firmar unos papelitos diciendo, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes digan. Ay, ay, ay. O sea, uno empieza a coger un sello de ellos, una marca
Y si ellos son una bestia, tú tienes una marca de una bestia encima. Así hay muchas personas, mi hermano. Yo no estoy diciendo que todos los que tienen credenciales tienen esa marca, pero muchos, sabiendo que ese sistema trabaja de esa manera, han dejado que el enemigo les robe lo que Dios plantó en ellos por tal de pertenecer a un reino religioso humano. Y ahí el enemigo viene y les roba lo que ya Dios le había plantado. Es como cuando Judas ya completamente se dio por completo y se decidió vender a Cristo. En el momento que se sentó a la mesa y ya tenía ese momento planificado ahí, dice la Biblia que le entró el diablo por la misma boca. Quedó sellado. Entonces, por eso es que usted ve que hay tanta gente en estos concilios y en estas denominaciones y en estas sectas. Y te voy a decir más, hay iglesias que son independientes, que son hasta peor. Sí, porque hay gente que le tira a los concilios, pero no te creas que porque tú no estés en un concilio, tú no tienes ese mismo espíritu diabólico metido ahí dentro. Porque hay pastores en iglesias independientes que creen que tienen más poder que el Papa de Roma. Y son más nicolaitas que los nicolaitas que se manifestaron en la iglesia de Éfeso en el tiempo de Timoteo. Sí, que esto no es cuestión de que si tengo concilio o no tengo concilio, es el espíritu que hay en una persona, porque el maligno que roba la semilla no es un concilio ni es una denominación, es un espíritu que está metido ahí adentro. Alabanza a la gloria. Eso es lo que la gente se tienen que dar de cuenta. Acuérdate, mi hermano, la Biblia dice bien claro, nada es inmundo por sí mismo. O sea que un concilio no es inmundo simplemente por ser concilio, no. Ninguna denominación es inmunda simplemente por ser una denominación, no. Es los espíritus que se están moviendo ahí dentro, eso es lo inmundo, un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo, una vez que toma posesión, entonces él siempre está en contra del reino de Dios que Dios quiere edificar en nosotros. Y cada vez que se levanta un hermanito con palabra de Dios, con la verdadera semilla metida por dentro, alguien se levanta en contra de ello. Y déjame decirte, mi hermano, una de las batallas más grandes que tienen la gente reverente y temerosa de Dios cuando primero se convierten, es que como ellos no se quieren dar pompa, ¿sí? Porque el que tiene la verdadera semilla no se da pompa. Es humilde de nacimiento, porque tiene ese espíritu que es humilde y manso. El mismo espíritu de Jesucristo está en ellos. No busca gloria, no busca posiciones, no busca ser más grande que nadie. Entonces, como uno entra con esa humildad y esa bajeza y sumiso, es bien fácil que ellos se aprovechen de uno en esa situación. Y muchas veces lo que ellos logran hacer es robar el propósito de Dios que había en uno. Una de las cosas que ellos más roban son los ministerios y los dones que Dios deposita en ciertas personas. Estos lugares, estas organizaciones están muy celosas de que se levante alguien con más poder que ellos. Que se levante alguien con más palabra y más conocimiento que ellos. Por eso es que usted ve muchos pastores en ciertos lugares que mientras los hermanos estén brutos espiritualmente y no tengan mucho conocimiento, ellos están contentos. ¿Por qué? Porque en esa bruteza y falta de conocimiento espiritual es bien fácil dominarlos. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano, este misterio es una cosa loca. Como un pastor que se supone que esté a favor de las ovejas, en vez de buscar cuáles ovejas Dios ha escogido para cosas grandes y tratar de levantarlas y ayudarlas a que logren ese propósito, lo que está es todo el tiempo protegiendo su reino, protegiendo su pastorado, protegiendo mi templo, mío, protegiendo. Y cuando ve a alguien que Dios está levantando bien poderosamente como un cedro en el Líbano, rápido sacan el hacha para cortarlo. Alabanza a la gloria. Mire, mi hermano, están dando fruto que el que los está usando es el diablo. Ningún verdadero hombre de Dios está para cortar a un hombre de Dios que Dios quiere usar poderosamente. El que quiera hacer eso es el diablo. Los únicos árboles que nosotros tenemos que estar cortando aquí son los árboles que dan malos frutos. Alabanza. Y usted no se preocupe de hacer eso, solo va a ser Dios, porque el hacha ya está al tronco del árbol para ser cortado. Eso lo dijo el profeta Juan el Bautista.
Mire, mi hermano, y nosotros hemos visto, te estoy hablando de mi experiencia, yo he visto cómo montones de personas, esto me pasó a mí, montones de personas entran con una actitud humilde y sumisa y el sistema se los come vivo. Ese sistema es un lobo, ese sistema es un león. Y cuando un hermano entra con esa humildad, pero no tiene conocimiento de cómo es que se está moviendo la cosa, mi hermano, ese sistema se traga a uno vivo y lo escupe para atrás y lo que salen son huesos. Esa gente es tan terrible. Este sistema, usted ve cómo las iglesias ya tienen todo controlado. La iglesia primitiva no tenía tantas reglas, ni tantas regulaciones, ni reglamentos, ni tenía códices de cómo es que todo el mundo se tiene que comportar, y el que no se comporte de esta manera, aquí no tiene lugar, ni tiene ni parte ni suerte. La iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva se dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que discernían el que estaba bien y el que estaba mal? ¿Por un reglamento? Mentira del diablo. Ellos discernían quién estaba bien y quién estaba mal a base de un discernimiento espiritual. Ellos le permitían que fuera el Espíritu Santo el que revelara quién está bien, quién está mal, a quién mantengo en la iglesia y a quién saco, a quién pongo y a quién no. El Espíritu Santo era el que constantemente estaba diciendo quién era el que se levanta y a quién es que se quita, quién toma parte y quién no, quién ejerce ministerio y quién no. El Espíritu Santo es el que hace todas esas cosas. Pero en estos tiempos, en los concilios y organizaciones religiosas, en las denominaciones, ya todo está seteado, ya todo está por escrito. Unos hombres inteligentes, grandes y religiosos se sientan en una mesa una vez al año y allí empiezan a discutir con su cafecito a la mano derecha y sus donitas a mano izquierda, y empiezan a hablar de cuáles doctrinas vamos a cambiar este año. ¿Qué ustedes creen? Y allí empiezan a decir, bueno, esta doctrina aquí de que las mujeres tienen que vestirse con modestia está causando que nuestro concilio no crezca. ¿Qué tú crees si lo cambiamos? El Espíritu Santo no es así. Entonces, ¿qué sucede? Ellos vienen y pasan esa ley y ahora por escrito se la mandan a todas las iglesias. Y los pastores que se están sometidos a ese sistema, que son parte de ese sistema y dependen de ese sistema, pues ellos aceptan eso, se dejan dominar. Y entonces, para que ese pastor no esté en problema con el concilio, también tiene que obligar a las ovejas a aceptar esa nueva regla. ¿Qué sucede con la ovejita que ama a Dios, recién convertida, que tiene el primer amor encendido en fuego, con nitro y con turbo y supercharger? ¿Qué pasa con ese? Él no va a querer aceptar ese cambio porque él sabe que no es bíblico. Él quiere mantener ese fuego vivo, ese celo por la palabra de Dios. Él quiere la verdad. Pues, ¿qué sucede? Cuando él se levante a decir yo no, ahí le van a caer arriba a él. Van a querer robarle ese celo, van a querer apagarle ese fuego, van a querer quitarle ese primer amor. Y nosotros tenemos que estar en vela de que esto no suceda, porque esto no sucede de un cantazo, esto es sutil a veces. Hay veces que se levantan en contra tuya, olvídate, como un tanque de guerra, pero aquí estamos hablando de un sabotaje. Muchas veces lo hacen en la oscuridad. Te voy a leer Mateo 13:24. Mira, esta era la segunda parábola de la cual hablamos. Mira cómo este secreto trabaja. El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Había buena semilla sembrada. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Ahí es donde está el sabotaje. Tú tenías una finca bien bonita, bien sembrada, tú la limpiaste primero y después sembraste solamente buena semilla. Y de momento, cuando la gente se descuidó, mira cuando dice, mas durmiendo los hombres, eso es un dormitar espiritual. Eso es cuando dejamos de velar, de discernir lo que se estaba moviendo. Se infiltró alguien encubiertamente. Alabanza. Se infiltró un espíritu inmundo encubiertamente, una falsa doctrina encubiertamente, una levadura encubiertamente, se sembró y vino para hacer daño. Es algo que sucede mientras uno no se está dando de cuenta. Esto es sutil. Y ahí es donde están las ovejitas
que son sencillas, humildes, que no tienen mucha experiencia cómo trabaja la mafia dentro de la iglesia. Sí, escuchaste bien, es una mafia. Los que no saben que lo que se está moviendo ahí es un chojo de mafiosos y están corriendo un punto de drogas, como dice el amigo mío. El amigo mío me dice: Pedro, yo me he dado de cuenta que esta gente vienen de la calle y aprendieron muchas malas mañas en la calle, en el punto de droga, cómo mover la droga, cómo hacer dinero, cómo lavar dinero, cómo manipular la gente, cómo poner el dinero a correr. Dicen que se convierten y cuando entran a la iglesia, corren el negocio de la iglesia como si fuera un punto de droga. Alabanza. Todo es con una astucia callejera, una astucia del mundo, no es dirigido por el Espíritu. Y todo lo hacen para ganancia propia. Y los que sufren son los hermanitos que no están despiertos porque todavía son bebés. Y vienen esta gente que corren el ministerio como un punto de droga, o corren la iglesia, el pastor corre la iglesia como un punto de droga, y lo que hace es sacarle chavo y sacarle dinero, y empiezan a venderte CD, DVD, películas, camisetas, jabón, pastelillo, alcapurria, zapatos, camisas, Biblias, bueno, todo lo que tú quieras, te lo venden sacándote dinero. Y a veces hasta te dicen, mira, como yo escuché los otros días uno en la televisión, un tipo súper famoso, que está en la televisión, que todo el mundo lo escucha. El hombre estaba dando un estudio acerca de un talit. El talit es un manto que usan los judíos para orar. Y este hombre lo escuchan miles y miles, quién sabe hasta millones de personas. Tiene un alcance mundial internacional. Y este hombre, después que está dando ese estudio y dice que lo poderoso que es este talit, viene y te saca un anuncio: mira, compra este talit que te tenemos aquí para que tu vida de oración crezca y se ponga más poderosa. Sin esto tú no puedes tener una vida más poderosa en oración. Mira qué clase de embuste del diablo. Si yo no me pongo una sábana por encima, no puedo crecer en oración. Porque eso es lo que es un talit, un manto. Entonces este hombre está utilizando su posición de enseñar la Biblia para vender un producto que lo que es un canto de sábana y sacarle dinero a los hermanos. Primero les come la mente diciéndoles lo importante que es orar con esa cosa y cómo la Biblia lo respalda. Y después que le tiene la mente comida a los hermanitos que son bebés en Cristo, que no conocen nada de nada, y no se dan de cuenta que el tipo lo que tiene es un punto de droga en el altar, pues viene y le presenta: mira, nosotros te tenemos uno aquí mismo para que tú me lo compres. Y te vamos a dar un especial hoy día. Si lo compras hoy solamente, el especial se acaba hoy, tienes que comprármelo hoy y te doy 20% de descuento. Y la unción será mayor. Eso es lo que se está moviendo. 8:35 de la noche, 20 de noviembre 2015. Palabra profética está en vivo bajo el tema sabotaje en la iglesia. Entonces, ¿quién fue el que trajo el sabotaje en esa iglesia? El mismo pastor. El capitán del barco, él mismo estaba involucrado en una misión secreta de hacer que todos los navegantes murieran. Alabanza. Mire, mi hermano, aquí hay un arroz con espagueti. Esto es un enredo, algo que no tiene sentido, pero todo está en la palabra. Jesucristo dijo: tengas cuidado, ora y vela. Ora y vela. Velar discerniendo, como un atalaya, velando lo que se está moviendo alrededor. Y después él nos dijo: tienes que ser astuto como una serpiente. Le dijo a los discípulos: he aquí os mando entre lobos, serpientes y fieras. Ay, ay, ay. Por ahí es que tenemos que atravesar, por un lugar lleno de animales salvajes. ¿Dónde es que estaban los discípulos? Entre medio de un montón de gente religiosa. Pero ven acá, ¿y por qué Jesús dice que va entre fieras, entre lobos, entre leones? Porque esos religiosos eran todos fieras salvajes que estaban para devorar a los discípulos. ¿Devorar qué? Lo que Dios había plantado en ellos.
Por eso es que cuando Pedro y Juan se levantan con poder después del día de Pentecostés a predicar a Jesucristo y hubieron milagros y todo, se levantaron aquellos grandes religiosos y le dijeron, les prohibimos hablar en ese nombre, en este lugar ya no se puede predicar, y los azotaron. Esas son fieras. Estaban tratando de robarle la semilla que Dios le había plantado a ellos, intimidarlos, decirles eso aquí no. Y si ellos no cuidaban y no velaban, ellos podían decir, wow, pues entonces tú sabes, como ellos son los líderes, hay que someterse. Hay que someterse a los líderes, porque la Biblia dice, sométete a las potestades que Dios ha puesto, a los líderes de la iglesia, y eso es otro engaño del diablo. Hay pastores que están utilizando, someteos a vuestros pastores, como un verso para enseñorearse del rebaño del Señor. Escúchame bien, ovejita de Dios. Tú no te puedes someter a ningún pastor carnal. El pastor carnal lo que está es para hacerte daño. Tú te tienes que someter al Espíritu. Tú te tienes que someter al buen pastor. La única clase de pastor que tú te tienes que someter es un pastor, que el pastor de los pastores esté metido dentro de él gobernando. Si tú sigues a ese pastor vas a estar bien, porque en realidad ese pastor está siendo llevado por el Espíritu Santo que está dentro de él. Pero un pastor que está en la carne, no lo sigan ni loco, porque dos ciegos caerán en el hoyo. Un pastor que está en la carne, un predicador que está en la carne, esa gente lo que están es ciego. Y cualquiera que lo sigue está tan ciego como ellos. No te dejes robar la bendición. Esto todo sucede sutilmente. Esto viene de una manera, mi hermano, que nadie se da de cuenta. Es como esta mujer que dice aquí en el versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Fíjate bien, la escondió. Usted ve que todo es en oculto. Nadie se dio de cuenta. Eso estaba metido allá adentro. Un puñado de harina que tiene levadura y un puñado de harina que no tiene levadura, usted lo pone uno al lado del otro y se ven igualitos. Físicamente con los ojos los dos parecen igual, pero dentro de uno hay sabotaje en la iglesia, alaba la gloria. Lo que pasa es que ese sabotaje se hace al principio, pero no se manifiesta hasta después. Mi hermano, y cuando yo empecé en el evangelio, yo tenía un celo por las cosas de Dios y Dios empezó a revelarme, Dios empezó a hablarme, me daba palabras de ciencia, me daba revelación sobre cosas ocultas. Y yo ni me atrevía a decirlas a veces porque yo me sentía que yo iba a juzgar a gente santa de Dios, porque como mi mentalidad era que todo el mundo en la iglesia era santo, y Dios venía y me revelaba a mí un pecado en una persona, y yo lo que decía, en vez de decirle a la persona, mira, Dios me muestra que tú estás en peligro con el pecado, en vez de decirle eso, yo lo que decía era, ay Dios mío, perdóname que estoy juzgando al hermanito, ese hermanito es más santo que yo. Y por tener ese tipo de actitud y no creerle a la voz de Dios, el enemigo me robó esos dones que estaban sembrados en mí, los apagó, dejaron de manifestarse, porque era como que cada vez que yo no creía esa palabra que Dios me daba, yo contristaba al Espíritu Santo, porque esa palabra viene del Espíritu. Pero como no le creía al Espíritu, sino que le creía a los manganzones que cogen el punto de droga que le llaman iglesia, le creía a ellos. Ellos se presentaban como grandes reverendos. Ellos se presentaban como super santos. Ellos se presentaban como hombres que solamente viven para Dios, que lo único que hacen es orar y ayunar todos los días y de noche vienen a la iglesia a predicar la palabra que Dios le había revelado mientras ellos estaban orando a las 3 de la mañana. Eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que esta gente, mi hermano, tenían una mansedumbre y una espiritualidad que era inigualable. Yo pensaba que yo más nunca podía compararme a ellos. Hasta que al tiempo me di de cuenta que yo me dejé dominar por ellos y quedé enredado en su sistema. Quedé domado. Usted sabe que una vez yo le dije a un muchacho este consejo. Lo estaban tratando de domar a él. Y yo le dije a él, ¿tú sabes qué? Quédate como un caballo salvaje. Y él me dice, ¿pero por qué?
porque si te dejas domar como un caballo, a todo caballo que lo doman se le sientan encima y le ponen un freno. Anda, papá. Y con ese freno lo guían hacia donde ellos quieren. Quédate salvaje para que no se te sienten encima. Aquel muchacho se empezó a levantar, Dios lo sacó de la calle, un jovencito que estaba vagabundo en la calle, no tenía dónde vivir, lo habían botado de su residencia, tenía 17 años. Se convirtió al Señor, no tenía para dónde ir, no tenía trabajo, no tenía ropa, no tenía dinero, no tenía comida. Unos hermanos lo sacaron de la calle y se lo llevaron para la casa. Y como él no tenía nada que hacer, desde el día que se convirtió empezó a orar, y orar, y orar, y orar. Y encontró, no muy lejos del sitio donde él vivía, que había una iglesia que tenía un monte detrás, preparado donde él podía meterse a orar, y se metía allí 3 y 4 noches solo, todos los días, empezando el evangelio. Se metía solo a ayunar, día y noche, solo en un monte. No pasaron ni 6 meses, mi hermano, que empezaron a manifestarse cosas en él que la gente estaba diciendo, olvídate, este hombre es diferente. Pero ¿qué sucede? Rápido empezaron a levantarse voces. Hermanos dentro de la iglesia que llevaban muchísimos años, rápido empezaron a decirle, no ores tanto. Mira que yo conozco gente que oraban así, se volvieron locos. Y venían otros y les decían, mira, pero no hay que ayunar tanto, tú tienes que comer, tienes que cuidar de ese cuerpo. Mira, acuérdate que también hay que prosperar en este mundo, vete a estudiar, búscate trabajo, compra casa, cásate, compra carro. Mi hermano, todos eran aves de rapiña tratando de robarle el reino de Dios que Dios estaba levantando en él. Y aún dentro de la iglesia, cuando vieron el potencial, los ministros vieron el potencial en este muchacho, empezaron a decirle, wow, tremendo, Dios te está usando, esto es terrible. Pero cuando el muchacho empezó a sobresalir por encima de los ministros, entonces los ministros empezaron a sentir envidia y dijeron, espérate, que este muchachito acaba de llegar aquí, ¿cómo es posible que Dios lo use a él más que a mí? Anda, papá. Y empezaron a hacerle la guerra. Y empezaron a decirle, cógelo suave. Y empezaron a decirle, mira, te tenemos que meter en disciplina. No te vamos a dejar predicar por 3 meses porque tú estás predicando muy duro. Ah, va. Te estoy hablando lo que pasó. Yo lo vi con mis propios ojos. Mire, mi hermano, y así es en todo lugar. Me acuerdo en una ocasión que me empezaron a enseñar a mí santidad. Una santidad más profunda, más dura, más recta. Y yo empecé a escuchar eso y yo dije, bueno, pues yo me voy a meter en esa santidad, olvídate. Yo amaba al Señor, yo me meto en todo lo que Dios quiera, a mí no me importa. Yo estaba nuevo en el evangelio, mi hermano, yo lo que quería era más de Dios, más de Cristo. Pues esta gente dijeron que me faltaba santidad, pues yo dije, pues dame más santidad. Empecé a meterme en más santidad y empecé a buscar más a Dios, empecé a santificarme cada día más. Y empecé a predicar eso mismo también, que había que santificarse. Pero ¿qué sucede? Cuando yo empecé, ellos estaban contentos conmigo porque vieron que yo me estaba poniendo más santo al nivel de ellos. Pero cuando yo empecé a meterme en una santidad mayor que la que ellos tenían y a predicar una santidad mayor que la que ellas predicaban, entonces se fueron en mi contra. Ay. Al principio me decían, tú estás mal, necesitas más santidad. Yo me sometí, se pusieron contentos, pero cuando yo me fui más para adentro de la santidad de lo que ellos tenían, entonces ya ellos no estaban contentos conmigo, ahora eran mis enemigos. ¿Usted ve cómo trabaja esto? Ellos te dicen a ti, tienes que hacer esto, vente aquí, mira que si vente con nosotros. Ellos lo que quieren es que tú seas parte de su iglesia para sacarte más dinero y para tener más miembros y para poder darse la gloria. Pero cuando tú empiezas a hacer algo que le estorba los propósitos del reino terrenal religioso que ellos tienen, ahí se van en contra tuya, aunque tú seas de Dios. Pues déjame decirte, terminarte la historia. Cuando yo estaba empezando, Dios empezaba a revelarme cosas a mí. Y como yo era nuevecito, yo no entendía lo que estaba pasando. Me acuerdo en una ocasión yo llegaba siempre temprano a la iglesia y me tiraba en una banca a orar. Y mientras yo oraba, escuché una voz que me dijo algo de una muchacha. Y la voz me dijo, está en peligro con los hombres. Y cuando yo levanté la cabeza,
Y yo miré a la muchacha, era la muchacha que más profetizaba y más lenguas hablaba en la iglesia. Yo bajé la cabeza bien rápido y dije, ay Dios mío, perdóname que yo estoy juzgando a esa muchacha mal. Yo estaba impresionado con ella. Y ahora yo oigo una voz que me dice que ella está en peligro con los hombres, como quien dice en fornicación o algo así. Pues como yo la juzgaba a ella como una super santa por el hecho de que ella hablaba lenguas a todo lo que da, pues no le creía la voz. Seguí orando después que le pedí perdón al Señor. De momento levanto la cabeza sin pensarlo y ¿a quién veo? A la misma muchacha. ¿Y qué me dice la voz? Me vuelve y me dice, está en peligro con los hombres. Anda, Dios de gloria. ¡Ay, santo! Pero yo, por la condición en la cual estaba de ignorancia espiritual, no le creía la voz, no sabía qué hacer. Me debatía dentro de mi mente, ¿qué hago? Yo no se lo puedo decir a ella. Debatía, ¿a quién se lo digo? Se lo digo al pastor, pero el pastor se va a enfogonar conmigo. ¿A quién se lo digo? No sabía qué hacer, pues nunca dije nada. Sucede, mi hermano, que pasaron varios meses y de momento ya yo no veía a esa muchacha en la iglesia. Nunca faltaba un culto. Siempre estaba encendida. Cuando empezaban a tocar esa música que va a 100 millas por hora, que todo el mundo le gusta, ella corría desde la parte de atrás de la iglesia hasta el frente y se trepaba hasta en el altar y daba vueltas y después bajaba y hablando lenguas, todo bajando y subiendo y hablando lenguas y a veces profetizaba. De repente esa muchacha ya no se veía en la iglesia. Y yo decía, wow, ¿qué pasaría con la muchacha? Y la mente me decía, ¿no será que le pasó lo que la voz te dijo? Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Y me acuerdo que un día que habían pasado como 6 meses, un día en un culto me dio con mirar para la puerta para atrás, a mitad de culto. ¿Y a quién veo entrando por la puerta? A esa muchacha. ¿Y qué es lo que ella tenía? Tenía una barriga, estaba embarazada sin estar casada. Créame, mi hermano, que yo quedé devastado cuando yo vi eso. Y la vida de esa muchacha nunca fue igual. Esa muchacha terminó súper mal en la calle. Y hasta hoy día yo pienso que fue por culpa mía por no creerle a la voz de Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a la voz de Dios. Hay que tener fe en lo que Dios ha puesto en nosotros, no dejarnos dominar ni por el sistema, ni por los pensamientos que hay en el sistema de nuestra mente. Escúchalo bien, dentro de nuestra mente carnal ya hay un sistema y hay que limpiar, renovar el espíritu de nuestra mente, de ese sistema. Ese sistema es conforme al mundo, ese sistema es conforme a sentimientos, ese sistema es conforme a lo que papi y mami me dijeron, ese sistema es conforme a lo que dijo un teólogo en un libro, ese sistema es conforme a diferentes enseñanzas humanas que tenemos en la mente de cómo actuar, cómo se debe de hablar, cómo se debe conducir uno. Mire, mi hermano, lo que no es por la palabra, bótalo para el zafacón. Hay que recibir lo que está en la palabra y no permitir que nada ni nadie nos lo robe. El sistema está contaminado y no podemos permitir que ese sistema nos contamine. Tampoco nos podemos dejar dominar por ese sistema. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos que estar dispuestos a manifestar lo que Dios nos dé. Tenemos que estar dispuestos a profetizar aunque se ofendan las personas y nos voten. En una ocasión Juan el Bautista profetizó algo que causó que lo metieran a la cárcel y después le picaron la cabeza. Pero usted sabe qué, Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no hubo mayor que Juan el Bautista. Los judíos que se convirtieron al cristianismo en la iglesia primitiva, todos fueron perseguidos por las sinagogas y todos fueron perseguidos por los concilios. Todos fueron perseguidos. El Sanedrín que habla la Biblia, ese es el concilio. Ahí donde estaban todos los cocorotes, todos los grandes que controlaban la religión en Jerusalén. Toda esa gente se fueron en contra del grupito chiquito, un remanente, un puñito de 120 judíos que le creyeron al Cristo.
Esos 120 de los miles que habían allí en Jerusalén, solamente un puñito de 120 creyeron y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Y en aquel día solamente como 120 pudieron ver la gloria. Y aún después que vieron la gloria y Dios los envía a predicar las palabras al de arriba y al de abajo, tuvieron que sufrir vituperio, persecución, tuvieron que sufrir cárceles, azotes, pero ninguno de ellos, mi hermano, usted lo ve que al principio a ninguno de ellos le faltaba la fe. Pedro y Juan, cuando los azotaron, le dijeron, wow, mira qué clase de gloria, no somos dignos que nos azoten por causa del evangelio, pero sin embargo nos azotaron por amar a Cristo, por hablar la verdad, por hacer milagros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día dentro de las iglesias si queremos ver un cambio. A veces nos pasamos criticando todo lo que está mal en la iglesia, mi hermano, porque uno se frustra, pero está bien, mi hermano, es tiempo de empezar a manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros, es tiempo de creerlo, es tiempo de recibirlo, es tiempo de hablarlo, es tiempo de a tiempo y fuera de tiempo predicando la verdad, al de arriba, al de abajo. Si Dios te ha dado don de profecía, mi hermano, afílalo, ejércelo conforme a la fe que Dios te ha dado. No tengas temor de lo que dirán, no tengas temor de lo que te harán, no tengas temor de que te van a meter disciplina, no tengas temor que te van a decir hereje. Si Dios te revela cosas nuevas de la palabra que van en contra de tu denominación, cree la palabra, olvídate de tu denominación. Tú no necesitas denominación para ser salvo, tú necesitas a Jesucristo, alabado sea su nombre. Necesitamos a Cristo, su palabra, su espíritu manifestado dentro de las congregaciones para que haya un cambio donde el reino de Dios vuelva a ejercerse. ¿Cuál es el reino de Dios? Donde está el poder de Dios, donde se echan fuera los demonios, donde la gente son sanada de las enfermedades, donde los muertos son resucitados. Ahí es que está el reino de Dios. Jesucristo dijo, si yo por el dedo de Dios resucito muertos, echo fuera demonios y sano leprosos, sabed que el reino de Dios se ha acercado. Bendito sea su nombre. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber que el reino de Dios se ha acercado a nosotros? De que nosotros nos estamos moviendo en el reino de Dios. Tú lo vas a saber por las manifestaciones. Tú lo vas a saber porque la mano de Dios va a estar respaldándote a ti. Tú lo vas a saber porque los carnales se van en contra tuya. Tú lo vas a saber porque vas a ver milagros que nunca has visto. Tú lo vas a saber porque Dios te va a revelar cosas que nadie más recibe. Bendito sea su nombre. Tú lo vas a saber que el reino de Dios está contigo porque tú vas a ver ese gobierno de Dios respaldando cada paso que tú tomas. Bendito sea Dios en esta hora. Mi hermano, tenemos que volver ahí. Las iglesias están en una condición caótica y se están acomodando esa condición. El diablo le está robando la semilla a mucha gente. El diablo está robando dones. Ya no se están manifestando los dones en la iglesia. Ya no hay interpretación de lengua. Montones de iglesias todavía se habla lengua en una manera desordenada. ¿Tú sabes por qué? Porque si no hay interpretación, se supone que uno calle las lenguas en la iglesia y las hable para uno mismo. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Pero ¿por qué no hay interpretación de lengua? Mi hermano, porque es que estamos obrando en un desorden espiritual. El enemigo está metido. Hay un sabotaje dentro de la iglesia. Está sabotajeando los dones. Está sabotajeando el orden de Dios. Está sabotajeando los milagros. Está sabotajeando las sanidades. Porque es que hay tantos cristianos hoy en día que dicen creer en el Cristo de las sanidades, pero todos están enfermos y no se sanan. Anda, papá, ¿cómo es posible que nosotros hablemos de un Cristo que sana cuando nosotros nos estamos todos muriendo de una malicia? ¿Cómo es posible que el mundo nos crea que hay poder en Cristo cuando nosotros no tenemos poder? 8:55 de la noche. Sabotaje en la iglesia. Cuando un enemigo hace sabotaje a un barco, a una nave, un tanque, un carro, lo que sea, ese equipo no funciona bien, algo anda mal. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Ha habido sabotaje, la iglesia no está andando bien. Algo está mal con el motor, algo está mal con el funcionamiento de la iglesia. Mire, mi hermano, hay que volver. Si tú eres uno de estos hermanos temerosos de Dios, déjate usar por Dios.
Si tú eres reverente, no le crees al diablo. Mira, tú sabes cuántos charlatanes hay en la iglesia. Muchos de estas personas que son bien famosos dentro de lo que la gente llama el evangelio, que se pasan predicando y cantando y haciendo tantas cosas y todo el mundo los conoce. Muchas de esas personas, mi hermano, no tienen temor de Dios. Ellos lo que están haciendo es lo que ellos piensan que se puede hacer y a la misma vez beneficiarse y sacar dinero. Vamos a predicar, pero no vamos a predicar las cosas que van a causar que bajen las ofrendas. Eso es un charlatán. Y esa gente a veces, mi hermano, empiezan a decirle a uno que las cosas tienen que ser de una manera y uno se deja dominar. El enemigo te está robando. No dejes que te robe. Pero te tengo una buena noticia en esta hora. A mí el enemigo me robó cuando yo empecé. Me robó esa semilla. Me apagó esos dones. Pero llegó un tiempo en mi vida que yo decidí, olvídate. Aquí hay que pararse por la verdad, pase lo que pase. Y entré en un desierto. Entré en un lugar donde estaba separado. Dios me separó del sistema. Y en esa separación, aunque al principio me turbé, ahora puedo mirar y ver que Dios me estaba restaurando lo que el diablo me había robado. Porque me dejé separar por Dios. No me dejé dominar, no me dejé domar como al caballo que le ponen el freno y se le sientan encima. Resistí que me domaran. Y el sistema me tuvo que escupir. ¡Pah! Y terminé en el desierto como Moisés. Moisés tuvo que ser escupido de Egipto y estar 40 años en un desierto sufriendo allá. Para que después Dios se le manifestara y lo enviara para atrás con gran poder. Anda, para libertar al pueblo. ¿Tú quieres que Dios te use para libertar al pueblo? Hay que entrar en ese desierto. Y hay que permitir que Dios nos restaure ahí, que Dios se nos revele. Y que cuando Dios se nos revele y nos mande con un mensaje, ir para allá sin duda alguna y no permitir jamás que el diablo nos robe lo que Dios nos ha dado. Mire, mi hermano, la iglesia está en una condición que necesita gente que se levante, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de la astucia de Jesucristo, llenos del poder, llenos de la ciencia de Dios, llenos del celo de papá, y que manifieste todo lo que Dios quiere manifestar. ¿Para qué vamos a estar orando? Padre nuestro que estás en los cielos, y después decirle, venga tu reino y hágase tu voluntad. Si nosotros vamos a dejar que el sistema nos robe la semilla del reino de Dios. Es tiempo de despertar, la iglesia. Yo espero que este mensaje nos ayude a hacerlo, mi hermano. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. Hay sabotaje en la iglesia. No dejes que te saboteen a ti.